Gloria a su nombre. Ponga su manito en el corazón ahora. Y así con su manito en el corazón, pídale a Dios que Él hable a su corazón. Dígaselo con sus palabras. Dígale, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Gracias por traer a nuestras vidas tu palabra. Gracias por permitirnos disfrutar de ella. Gracias, Espíritu Santo precioso, por hacer realidad en nuestras vidas tu palabra maravillosa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo les puse un mensajito anoche diciéndoles, dándoles pues la bienvenida. No tengo todavía sus números para incluirlos dentro de esa listica. Me los pasan ahora para poder incluirlos dentro de esa lista. Y les envié un mensajito allí invitándolos a que vinieran hoy para que habláramos sobre el tema de recuperar lo perdido. Y la razón por la cual quiero hablar de este suceso, de este acontecimiento, es porque la razón por la que quiero hablar de este acontecimiento es precisamente porque terminando nuestro ayuno, entonces Dios comenzará a devolver, Dios comenzará a entregar. Y es posible que nosotros en nuestro caminar hayamos perdido cosas. Hayamos perdido la alegría, hayamos perdido la paz, hayamos perdido dinero, hayamos perdido relaciones, hayamos perdido amistades. Es posible que hayamos perdido muchas cosas. Y entonces es tiempo de recuperarlo. Es tiempo de recuperar delante del Señor todo aquello que hemos perdido. Amén. Así que voy a estar basándome en un suceso que aparece en el libro de Samuel, en el capítulo número 30, en la primera carta del libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo número 30. Es un pasaje largo y como es tan largo, yo se los voy a contar. Si están listos, se los cuento. Primero de Samuel, capítulo número 30. ¿Listos? Bueno, la historia es básicamente así. Samuel era el profeta. Por causa de los enemigos de Israel, especialmente los filisteos, el pueblo de Israel le pide a Samuel que les coloque un rey, porque ellos tenían un sistema de gobierno teocrático donde Dios gobernaba a través de los profetas y de los profetas. Entonces Samuel se apesadumbra mucho porque toma eso como si el pueblo estuviese rechazando a Dios. Va donde Dios con la queja y Dios le dice, bueno, pues tranquilízate, dale un rey. Y entonces Samuel se dedica a buscar a un rey para ungirlo para que fuese el rey de Israel. La razón era puramente política, era puramente militar también, porque ellos necesitaban un rey que condujera al ejército a las batallas. No tenían quien lo hiciera. Y entonces Samuel, contrario a todo el hilo, digamos, conductor, que los reyes debían ser de la descendencia de Judá, de la descendencia de David, escoge un rey de la tribu de Benjamín y así metió un palo en la rueda para impedir la continuación de las promesas. Y escogió a un personaje llamado Saúl. Saúl era un hombre espectacular. Era un rubio corpulento, más alto que todos los otros. Y entonces Samuel cuando lo vio dijo, este tiene pinta de rey, este tiene que ser el rey. Efectivamente entonces unge a Saúl como rey de Israel. Al principio Saúl se comporta bien, pero como no tenía ese bagaje, digamos así, no tenía esa promesa de parte del Señor,
él comienza a cometer algunos errores. El error más importante que Saúl comete es el siguiente. Póngame mucha atención porque voy a hilar despacitico. Desde Éxodo capítulo 17, Dios había ordenado a Moisés que destruyera completamente a una tribu que vivía en la parte sur del país, llamado los amalecitas. Y la razón por la cual Dios le había dicho eso a Moisés era porque cuando el pueblo de Israel venía del desierto hacia la tierra prometida, los amalecitas atacaron a Israel y destruyeron toda la retaguardia. Ancianos, mujeres, niños, los masacraron y los destruyeron completamente. Dios entonces le declaró la guerra a esa tribu, a los amalecitas. Y por eso le recordó a Moisés que tenían que destruirlo. En Deuteronomio, en el capítulo 25, a partir del verso 17, Dios ordena, estoy hablando de la Torá, Dios ordena que a partir de allí los amalecitas son sus enemigos y hay que destruirlos a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, a todo el mundo. Bueno, el pecado de Saúl fue precisamente que cuando llegó la oportunidad y venció a los amalecitas, no los destruyó. Le perdonó la vida a los reyes amalecitas, le perdonó la vida al ganado y a las cosas que él podía, digamos, que tenían como mucho valor. Y entonces Dios dijo, no, este man no me sirve porque no me obedece. Cuando llegó el profeta Samuel a encontrarse con Saúl, entonces le oyó que había ruido de ovejas y de ganado y de todo. Y entonces le pregunta, ¿y eso qué es? No, esto fue lo que yo rescaté de la guerra con los amalecitas. Pero ¿cómo así? ¿Acaso no sabías que hay que destruirlo? Sí, pero es que yo dejé lo mejor del ganado y tal y no sé qué. De allí es donde parte el dictamen aquel que aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, que dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Como Saúl no obedeció, Dios entonces lo desechó. Pero a pesar de eso, Saúl siguió siendo rey. Pero alterno a que Saúl era rey, Dios se proveyó un nuevo rey. Y Dios entonces mandó a Samuel que ungiera a David. David, ungido, siguió siendo como el rey, pero no legítimo porque Saúl seguía estando en el trono. David muy humildemente dijo, hasta que Dios no lo quite a Saúl de allí, yo no voy a tomar el trono, porque yo no me voy a rebelar en contra de la autoridad. Eso hizo que Saúl desarrollara un odio profundo hacia David, porque sabía que él era su sucesor y que estaba esperando precisamente el trono. David hizo una alianza, una amistad muy fuerte con el hijo de Saúl llamado Jonatán. Y resulta que de esa amistad Jonatán lo libró varias veces de la persecución de Saúl. Saúl lo persiguió por todas partes. David se tuvo que volver como una especie de guerrillero en la montaña, escondido en las cuevas, escondido en el desierto, porque Saúl lo buscaba por todas partes para darle piso. Entonces, huyendo de Saúl, porque David estaba cansado también de huir de Saúl, huyendo de Saúl, David dice, oye, yo me voy a hacer una jugada, me voy a pasar para el ejército de los filisteos, el país de los filisteos vivían en toda la parte costera, en la parte sur del país, pegado al mar Mediterráneo. Tenía un país completico con 5 capitales. Una de ellas, la que ustedes conocen en la noticia, llamado Gaza. Otra se llama Ecrón, otra se llama
Gat, otra se llama, en fin. Entonces David dijo, yo me voy a ir para el país de los filisteos porque Saúl no me va a ir a buscar allá. Entonces efectivamente se fue para allá, vivió allá y se hizo amigo del rey de una ciudad llamada Gat, que se llamaba Aquís. Entonces Saúl ya tenía gente. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel, dice que cuando David iba huyendo de Saúl, se escondió en una cueva. ¿Están aquí o ya se aburrieron? Se escondió en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y cuando la gente supo que David estaba escondido en la cueva de Adulam, se le comenzó a pegar la gente. Comenzó a acudir la gente allí. Se le unieron los pordioseros, los endeudados, los que estaban demandados, los que eran perseguidos por la DIAN, por los que el gobierno los perseguía, porque los que el petrismo los estaba, todos esos se le unieron a David. Y dice que llegó a tener como 400 hombres. Y entonces él vivía allí en esa cueva con ellos. Pero igualmente la gente se le fue pegando más y llegó a tener 600 hombres. Y ese era como su ejército. Ahora cuenten, cada hombre tenía esposa y tenía mujer y tenía hijos. O sea, era un montón de gente. Entonces David se fue a vivir a Gat con el rey Aquís. Y entonces estuvo allí con ellos. Pero resulta que era mucha gente y ya de pronto había cierta incomodidad. Entonces David le propuso al rey Aquís que les diera un territorio para ellos, que les diera un lugar donde vivir. Y efectivamente entonces Aquís generosamente le entregó a David y a su gente una ciudad que se llama Siclac. David vivió con su gente allí en Siclac. ¿Estamos bien hasta allí? Muy bien. Resulta que Saúl, con todo su ejército, hizo entonces batalla contra el ejército del país de los filisteos. Y los reyes de los filisteos se unieron y formaron un gran ejército para pelear con el ejército de Israel, con Saúl. David, en solidaridad, iba a pelear con los filisteos en contra de Saúl. Pero cuando estaban en el campo de batalla, los otros reyes filisteos le dijeron, oye, ven acá, este man no puede ir con nosotros, porque qué tal que allá en la batalla se nos voltee. No, este man es un hebreo. ¿Cómo vamos a pelear nosotros con los hebreos y este dice con nosotros aliados? No, que se devuelva. Con nosotros no va a estar. Y efectivamente lo devolvieron a Siclac. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos bien? Muy bien. Pero cuando, yo se lo estoy contando rápido, pasan días, semanas, ¿no? Pero cuando ellos llegaron a su pueblo en Siclac, encontraron, si se despiertan se los cuento, encontraron que los amalecitas, ya les dije quiénes eran, Amalec había sido un nieto de Esaú, que vivía en la parte sur del país. Recuerden, los filisteos vivían en el sur occidental. Estos vivían en la parte sur del país. Los amalecitas, aprovechando que los filisteos estaban peleando con Saúl, habían invadido toda la zona. Habían tomado las ciudades de los filisteos y habían invadido toda la zona. Y entre ellos habían tomado la ciudad de David, o sea, Siclac. Pero ellos no destruyeron, ¿qué pasó ahí? Pero ellos no destruyeron vidas. Ellos lo que hicieron fue lo que aprendieron la FARC y el ELN. Lo que hicieron fue que secuestraron. Cogieron toda la gente y se la llevaron para allá, para su territorio. Y cogieron todas las casas y todo lo que había en Siclac y le echaron candela. Lo prendieron y echaron candela de eso. Cuando David llegó con su ejército, 600 hombres, encontraron el pueblo en llamas y no había nadie.
sus mujeres, sus hijos, sus padres, todo el mundo había sido llevado secuestrado por los amalecitas. El pueblo, es decir, los que venían con David, se enojaron y se enfurecieron y dice que inclusive estaban pensando apedrear a David, inclusive porque ese líder que tenían era, etcétera. Dice que se compungieron y se entristecieron tanto que lloraron toda la noche a grito pelado hasta el amanecer. Lloraron de dolor, de angustia, de lo que estaban viviendo. David entonces dice la Escritura que se fortaleció en el Señor. Verso número 6. Se halló fuerza en el Señor y le dijo a Abiatar, un sacerdote, que le trajera el éfod. Y resulta que, ahora le explico qué es el éfod. Y entonces a través del éfod consultó a Dios. Y David le preguntó a Dios y le dijo: Señor, ¿será que voy detrás de los amalecitas? ¿Será que tú me entregas a los amalecitas para que los derrote? Y Dios le dijo: vaya, mijo, voy con usted. Y entonces David se envalentonó y salió en persecución de los amalecitas, con la buena suerte que encontraron en el camino a un muchacho muerto de hambre, egipcio, y lo recogieron, le dieron comida y le dijeron: ajá, ¿y tú qué? Y el muchacho le dijo: vea, es que yo era parte del ejército de los amalecitas, pero resulta que caí en desgracia, me echaron y llevo 3 días sin comer. Y entonces le dieron comida y todo lo demás, y David le dijo: ven acá, y si tú eras parte de ellos, ¿tú sabes dónde están ellos? Sí, claro, yo sé dónde está el campamento. Bueno, llévame allá, te vamos a perdonar la vida. Efectivamente, el muchacho los guió hasta el campamento de los amalecitas. Cuando llegaron allá, los encontraron todos celebrando, dispersos, borrachos, trabados, todo el mundo ahí, ¡uy!, disfrutando la vaina, porque terrible. Dice que David los agarró desde la mañana hasta la noche. Dice, los abatió desde la mañana hasta la noche. Acabó con todos. Solamente se salvaron 400 jóvenes que huyeron en unos camellos. De resto, acabó con todos los demás. Y lo más bonito del caso es que recuperó toda su gente. Mujeres, ancianos, niños, a todo el mundo recuperó. No le faltó ni uno solo. Entre ellos a sus 2 esposas. No es una doctrina, por favor. David tenía 2 esposas, no se entusiasme. Una se llamaba, no, es que en ese tiempo, imagínense, Jennifer, ¿cierto? No pueden con una, van a buscar 2. ¿Sí? Una se llamaba Ahinoam y la otra se llamaba Abigail. Inclusive sus 2 esposas la recuperó. Y entonces recuperó y restauró entonces su pueblo allí en Siclac. Con la mala noticia que les llega después, que los filisteos en esa batalla que estaban haciendo contra los israelitas, vencieron a los israelitas. Y no solamente eso, sino que su amigo Jonatán y su padre Saúl, el rey, murieron en esa batalla. Pero bueno, esa es otra historia. Algún día se las cuento completa. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Ya les dije quiénes eran los amalecitas. Ya les dije quién era David. Ya les dije dónde quedaba Siclac. En fin, todo. ¿Qué era el éfod? O el efod, como dicen algunos. Era básicamente una parte de la vestidura del sumo sacerdote. Era como una especie de pechera. En esa pechera, sí, como una especie de pechera. En esa pechera había como unos bolsillitos aquí. Tenía 12, ¿cómo se llama? Piedras preciosas, significando cada una de las 12 tribus. Y había un bolsillito, y en ese bolsillito había 2 piedritas que se llamaban Unim y Tumim, que servía para echar suertes. De esa manera el sumo sacerdote podía decidir en ciertas cosas a través de la suerte. Ok. Y resulta que el efod se había convertido como en el símbolo de la presencia del Señor. Era como parte del arca. Y cada vez que había que consultar de alguna manera al Señor,
entonces se usaba precisamente el efod. Era como decir, yo busco la presencia del Señor para que Dios me guíe, que fue lo que hizo entonces David. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Muy bien. Varias situaciones que quiero presentarles con claridad. La primera, piensen en la situación real del pueblo. Es decir, el pueblo de Siclac había sido invadido, había sido asolado, la gente había sido llevada cautiva, hubo un secuestro masivo, el pueblo había sido destruido absolutamente, había sido quemado, y la situación real del pueblo es que ya ahí no había pueblo, ahí no había nada. Lo segundo que quiero que observen es la reacción de David y la reacción de los suyos, del pueblo. Son distintas. Mientras que los de amigos de David, los que vinieron con él, el pueblo, dice que lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas porque sus familias habían sido llevadas cautivas. Obviamente todo el mundo estaba afectado porque todas las familias se las llevaron, pero demostraron miedo, angustia, todo lo demás, amargura en contra de David, inclusive por sus hijos, por sus hijas, pero reaccionaron así, como con miedo, como con temor, con amargura. Mientras que David se recompuso y supo que la única solución, si es que habría alguna, era buscar al Señor, para que el Señor le dijera. Yo quiero que vayan pensando un poquito en esas situaciones. La primera, es posible que tu vida esté como ese pueblo, quemado, acabado. Todos tus sueños, tus ilusiones y tus metas han sido secuestradas, están en otro lado. Segundo, es posible que frente a ello tú estés reaccionando como reaccionó el pueblo, con angustia, con dolor, llorando a voz en cuello, faltándote la fuerza, gritando y de pronto murmurando con amargura, pero no buscando al Señor como hizo David. Lo tercero es que te preguntes en esta mañana, ¿qué hacemos cuando estamos en dificultades? ¿Reaccionamos como el pueblo o reaccionamos como reaccionó David? ¿Hallamos fortaleza en Dios como halló David? Consultó al Señor sobre la persecución, supo organizar a sus hombres, supo darles la motivación a sus hombres y supo convencerlos de que era necesario perseguir a los invasores y rescatar lo que los pertenecía, o quedarse allí como plañideras llorando y simplemente autoconsolándose. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Nosotros consultamos al Señor y, como decía Esteban, damos el paso, o simplemente nos quedamos llenos de amargura, echándole la culpa al gobierno y toda la culpa la tiene Uribe y echándole la culpa a todo lo que se atraviese, ¿sí? Pero además, quiero que piensen también en el desenlace. Allí hubo un desenlace bonito, interesante, y es que hubo una restauración. David dice, los batió desde la mañana hasta la tarde. Rescató todo lo que ellos habían tomado. No le faltó nadie. No hubo una sola baja, como dicen ahora. Recuperó todo. Y además de eso, se quedó con el botín de guerra. Le robó todo lo que los amalecitas tenían. Les quitó todo. El ganado, los chivos, los enseres, todo se los quitó. Y se lo llevó para su casa. Inclusive alcanzó a repartirlo. Ahora les voy a decir cómo lo repartió. Alcanzó a repartirlo. Hasta allí, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Ninguna pérdida? ¿Nadie ha quedado secuestrado del sueño? Muy bien. Principios. Principios. Primer principio. En diferentes momentos de nuestra vida, el diablo nos ha robado cosas. Juan capítulo 10 dice en el verso 10 que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo viene a robar nuestros sueños,
El diablo viene a matar nuestras ilusiones. El diablo viene a destruir nuestras esperanzas. El diablo viene a eso. La pregunta del millón, no tienes que respondérmela, es simplemente retórica, es ¿qué te ha robado el diablo? ¿Qué has dejado que el diablo te robe? ¿Qué es lo que el diablo te ha robado a ti? El gozo, la paz, la alegría, la ilusión, la esperanza. ¿Qué te robó el diablo? A David le había robado sus 2 esposas. Miren lo interesante, pongan atención. Una se llamaba Ahinoam y la otra Abigail. Ahinoam quería decir el nombre, agradable, favorable, favorecida. Y Abigail, como mi preciosa nieta, quiere decir, bueno, ustedes saben que el nombre Abigail es compuesto, ¿verdad? Ab es padre, I es mío, y Hagit es gozo, es alegría. Si lo traducen sería algo así como la alegría de mi padre o mi padre es alegría. Pero Abigail, el nombre representa eso, alegría, gozo. Miren ustedes lo siguiente, hagan entonces la contextualización de esos 2 nombres y miren lo que el diablo les había robado. Les había robado a David el favor y el gozo, el favor y la alegría. Piensen ustedes ahora qué es lo que el diablo más quiere robarte. Lo que el diablo más quiere robarte, más allá de tu economía, que todo el mundo piensa que es la economía, no, eso uno está llevado por otra cosa. El diablo quiere robarnos el favor de Dios sobre nosotros. El diablo quiere que nos sintamos solos, aislados, sin su ayuda. El diablo quiere que no creamos en el favor de Dios sobre nosotros, para que ahí sí estemos a merced de Él, porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin favor de Dios estamos fritos. Pero además, el diablo quiere que quitarnos también el gozo, la alegría. Como dice la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nos quitan el gozo, entonces nos achontamos. 2 cosas que el diablo quiere quitarte y que no debes permitir que el diablo te robe. Estos hombres estaban desanimados, estaban llorando, estaban sin esperanza, estaban sin favor y sin gozo. David consultó al Señor. Dios le ordenó a David, le dio luz verde para que los persiguiera. Y Dios le dijo a David, anda, recupera lo que es tuyo, persíguelos, atácalos. Hermano, yo quiero decirte hoy de parte del Señor, recupera lo perdido. Recupera lo que es tuyo. Recupera lo que te pertenece. No dejes que el diablo te lo robe. No dejes que el diablo venga a tu casa, a tu familia y robe la alegría de tu hogar, robe la paz de tu hogar, robe el favor de Dios sobre tu hogar, robe el favor de Dios sobre tu profesión, sobre tu negocio, sobre tu emprendimiento. No lo permitas. Recupera lo que es tuyo. Pero bueno, David con los 600 salieron envalentonados, entusiasmados a perseguir a los amalecitas. Y entonces bajando hacia el sur, buscando a los amalecitas, se encontraron con un límite natural y era un río. El río se llama Besor, no beso, Besor. Usted está pensando en puro beso. Besor. Un torrente, el torrente de Besor. Y cuando llegaron allí el torrente de Besor, que seguramente estaba, ¿cómo se llama? Crecido, entonces tuvieron dificultades para
para pasar. Besor era un torrente que nace aquí en el desierto del Negev y va a desembocar acá en el Mar Muerto. Hagan de cuenta Gaza hoy día. Ustedes conocen ya las noticias. Gaza. Más al sur de Gaza, por allí pasaba el torrente de Besor y desembocaba allí en el mar Mediterráneo. Cuando ellos van pasando por allí, se encuentran entonces con este torrente que nace en el Negev y desemboca allá abajo de Gaza. Pero cuando llegaron allí ya iban cansados. Varios días de camino, ya iban cansados. Y entonces los más chachos dijeron, vamos a pasar el río ese y vamos, y pasaron. Pero solamente 400 pasaron de los 600. 200 se quedaron de este lado y dijeron, nosotros los esperamos aquí de vuelta. Estamos muy cansados, no somos capaces de pasar ese río. Yo no sé nadar, así que yo los espero aquí de este lado. 200 se quedaron de este lado, cansados, y no pudieron pasar. Y aquí se cumple la famosa ley matemática del 1/3. 1/3. Dice la ley matemática, 1/3 son los que abren caminos. 1/3 de la población mundial son los líderes que dirigen y que guían. Otro tercio son los que acompañan a los que dirigen, a los que guían. Y otro tercio son los que esperan a ver qué pasa. ¿Cuál de los tercios eres tú? ¿Eres de los tercios que avanza? ¿Eres de los tercios que participas? ¿Eres de los tercios que propones? ¿Eres de los tercios que tercamente estás avanzando? ¿O eres del tercio que se quedó de este lado del río esperando a ver qué pasaba? 200 no pudieron pasar, estaban cansados, se quedaron allí de este lado. Igualito puede sucedernos hoy. La decepción, el cansancio, la fatiga, el desánimo, la tristeza puede hacer que nos quedemos de este lado. Es posible que estemos cerca de recuperar lo que nos pertenece. Es posible que hayamos salido incluso a emprender la batalla. Pero ante esa dificultad claudicamos y decimos, yo ya estoy cansado, ya no doy más. ¿Cuál es el principio aquí? Había que cruzar el río Besor. Había que cruzar el torrente de Besor. Lo segundo que quiero decirte de parte del Señor hoy, tienes que cruzar el Besor. Porque habrá dificultades, habrá impedimentos, habrá palos en la rueda. Tienes que cruzarlo, no puedes ser de los que te quedas. Tienes que cruzar el Besor, de los que avanzan, de los que luchan, de los que están en el frente de batalla. La clave para recuperar y disfrutar del disfrute es aprender a cruzar el torrente de Besor. Ahora piensen por un momento qué significa ese río. Porque es que hay un lenguaje simbólico, mítico con el tema del agua aquí en la Biblia. Porque es que casi la mayoría de los relatos de la Biblia tienen que ver con el agua. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen que ver con el agua, y el agua era una cosa supremamente importante en la antigüedad. Y el río entonces tiene que ver con eso. El torrente de Besor era una corriente de agua dulce que traía alegría, que traía gozo. Como dice el Salmo 46, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Eso hacía el agua, alegraba. Un río limpio, el día del agua de la vida, dice en Apocalipsis. Los ríos han sido parte siempre de la historia de la Biblia. Ezequiel, inclusive, ustedes recuerdan el pasaje de Ezequiel 47, cuando vio el río, dice que se metió y el agua le daba los tobillos.
Avanzó, que Dios le dijo que avanzara y le daba a las rodillas. Siguió avanzando y el agua le daba a los lomos. Y dice que fue tanto que le tocó atravesarlo a nado. Los ríos entonces, hermanos, son básicamente corrientes de bendición que traen sanidad, que son el símbolo del Espíritu Santo, porque Jesús allí en Juan capítulo 7 dice que en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo, que había de fluir, de correr como ríos en el corazón de las personas. Es decir, Besor significa para nosotros entonces el río de Dios. Y en el río de Dios hay sanidades, hay milagros, Espíritu Santo, hay presencia del Señor. Fíjense en el contraste. Aquí había cansancio, pero en el río había reposo, había sanidad, había milagros. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros y con nuestro ayuno? ¿Cuál sería la reflexión que podemos hacer con la conclusión que podemos sacar? Sencillo. Si yo cruzo el torrente de Besor, quiere decir que estoy metiéndome en la presencia del Señor, atravesando la presencia del Señor. Y allí en la presencia del Señor hay victoria, hay plenitud, hay abundancia. Los que cruzaron el Besor son los que obtuvieron la victoria. Si nosotros nos zambullimos, nos sumergimos allí en el torrente, créanme que nuestras metas se cumplirán, nuestros deseos se cumplirán y la bendición del Señor será una realidad en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que el diablo no va a seguir atacándote, porque los amalecitas todavía están allí. Si el enemigo te atacó en el pasado, o te está atacando ahora, o está atacando tu familia, o te está oprimiendo a través de las finanzas, o te está oprimiendo a través de las decisiones, o te está entristeciendo, o te está simplemente robándote el gozo y el favor, es tiempo que te levantes. Y no importa si estás cansado o desanimado, es tiempo que te levantes y digas delante del Señor: no lo voy a permitir, Señor, los voy a perseguir, porque voy a recuperar lo que me pertenece. Lo que sí te digo, y es la tercera cosa que te digo de parte del Señor, es que el Señor te va a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Métete en el torrente, métete en el Besor y cruza el Besor, porque allí hay bendición. Para los egoístas, les añado, este es un adicional. Cuando David regresó ya con la gente y con el botín, y cruzaron otra vez el torrente hacia su casa, los 200 que se quedaron aquí estaban esperando algo, pero los 400 que la habían sudado dijeron: no, esos manes flojos no le vamos a dar nada. No, 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 no. ¿Quién nos manda? Esto es para nosotros nada más. Le vamos a devolver su esposa y su familia sanos y salvos. ¿Qué más quieren? Pero el botín, la platica, no la vamos a compartir con ellos. Y David dijo: no, hermano, no puede ser así. Todos somos soldados. Todos somos el cuerpo. El botín tiene que ser repartido entre todos. Y lo repartieron no entre 400, sino entre 600, aún los que no estuvieron en el frente de batalla. Y fuera de eso, cuando David llegó, mandó regalos a 30 distintas partes de la gente que había sido sus amigos y que le habían ayudado. A 13 distintas partes. Es decir, bendijo a otros con el botín. Y ahí hay una lección adicional. Lo que Dios te ha dado, compártelo. Bendice a otros. Bendice a otros. Pero bueno,
El punto de invitación o de desafío que yo te presento en esta mañana es este. ¿Estás dispuesto a hacer hoy un pacto de bendición con el Señor? ¿Estás dispuesto a atravesar el torrente de Besor para ir a recuperar lo que legítimamente te pertenece? Grabé todos los que dijeron amén. Voy a invitarte entonces los que dijeron amén que se pongan de pie. Y los que estén de pie, les voy a invitar a lo siguiente. Hoy tome una decisión. No conmigo, no con Suriel, no con la iglesia, con el Señor. Esa decisión es, hoy voy a cruzar el Besor, porque hoy voy a recuperar lo que me pertenece. Hoy me voy a sumergir en las aguas de la bendición para que Dios me dé la sabiduría, la revelación, la fuerza, la dedicación que necesito para recuperar lo que me pertenece. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Conéctate con el Señor. Enchúfate ahí con Él. Piensa por un momento en lo que hemos platicado. De pronto tu vida está como la situación del pueblo, invadido, asolado. De pronto estás reaccionando como reaccionó el pueblo, ay, llorando y quejándote, y que te gobierno, y que no me dan, y que nadie me emplea, y es que no hay trabajo, y es que... O puedes reaccionar también como David. Busca al Señor y el Señor te guiará a lo que debes hacer. Pregúntale al Señor qué hacer y el Señor te indicará. El Señor tiene restauración plena para ti. No dejes que el diablo te robe. Y si sientes que el diablo te ha robado, es momento de tomar la decisión. Si hay alguien aquí en esta mañana que puede decirme, siento que el diablo me ha robado, pero estoy dispuesto a recuperar lo que me pertenece. Me siento como los del pueblo, llorando a voz en cuello, me faltan las fuerzas. Mi familia fue llevada cautiva. Tengo angustia y tengo miedo. Si esa es tu situación, no te vayas en esta mañana de aquí sin antes orar al Señor. Y si sientes que es el tiempo para recuperar lo que te pertenece, si tienes la libertad de hacerlo, te voy a pedir que vengas al altar y haremos juntos una oración en el altar, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias.
Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos, tú que estás en el altar. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Espíritu Santo precioso, yo te ruego que toques a tus hijos ahora. Ate. Fluye, Espíritu de Dios. Llena esta vida. Llénalos, Señor. Llénalos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Llena más. Fluye más sobre ellos. Imparto sobre sus vidas unción fresca del Espíritu. Espíritu Santo, gracias por llenar. Gracias por llenar. Gracias por llenar. Gracias, Dios. Padre, gracias. Que una unción preciosa descienda sobre Katy. En el nombre de Jesús. Llénala de los pies a la cabeza. Fluye sobre ella, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo hermoso. Toma Rafa, Señor. Llénala de los pies a la cabeza. Unge su vida ahora. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Fluye sobre él. Toca su mente, su corazón. Llénalo, Señor. Gracias, Dios. Maravilloso. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Rey. Gracias. Señor, gracias. Yo imparto sobre su vida una unción preciosa de lo alto. Espíritu Santo, desciende sobre él. Gracias. Gracias por el milagro de amor que haces en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, maravilloso. Santo de los santos. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Desciende, Espíritu Santo.
Gracias por llenar a Carmen, Señor. Gracias. Gracias por ser respuesta para cada uno, Señor. Gracias por ser respuesta para José. Gracias, Señor. Señor, oramos en el nombre de Jesús, reconociéndote como el Rey de nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que estamos listos y dispuestos a pasar el torrente para recuperar lo que nos pertenece. Gracias. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Señor? Debo decir de parte del Señor lo siguiente: prepárense. El gozo y el favor de Dios les pertenece. No permitan que nadie se lo robe. Es suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les dé una semana de victoria. Que todo lo que emprendan en esta semana, el Señor los acompañe. Llámate a las señoras que nos van a ayudar para compartir este tiempo de disfrute. Vamos a compartir el botín.